Estamos acostumbrados, mi hermano, estos días miércoles a compartir siempre discipulados. En esta ocasión, este culto que hemos hecho, poder hacer una reflexión bíblica. Posible de ser lo más claro, porque lo que voy a la unidad de Cristo. Esta doctrina comprendida, tan mal enseñada, tan mal estudiada. ¿Por qué razón, mi hermano? Esta afirmación es tan bíblica que Cristo, sino que también es Dios. ¿Lo creo, no? Amén. Sin embargo, a pesar de tan contundente, elemental, doctrinal, fundamental en toda nuestra carrera, muy profunda de entender cómo Dios, quiero que me preste atención. Toda la Biblia habla de Jesucristo. El propósito es revelarnos a la persona de Cristo el Señor. De hecho, nosotros lo vimos. Yod Hei Bat Hei. Contemplar los clavos y contemplar las manos. Su nombre nos habló de Cristo enigmáticamente, pero ahí estaba escondido. Tal es completamente la vida y el alma de aquel que la pueda abrazar y comprender. ¿Por qué razón digo esto? Pregunto así a secas a usted, así como venga la pregunta: ¿quién es Jesús? Podríamos decir que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es un rabino, que es un maestro, que es un profeta. Hábleme desde su experiencia, no desde su conocimiento. ¿Lo ha experimentado? ¿Está plenamente convencido de esa doctrina elemental? ¿Jesucristo es Dios para usted? ¿Lo ha podido experimentar en su corazón? ¿O solo es un conocimiento dentro de su cerebro? Eso es algo que siempre va a marcar la diferencia, no solo en esta iglesia, sino donde usted quiera que vaya. Aquel que comprende quién es Jesús va a tener una vida diferente. El gran debate teológico de estos 2 milenios, estamos en el año 2024, a 10 de octubre, si no me equivoco, 9-10 de octubre, hasta el día de hoy, este debate no ha cesado de estar en todas las líneas de habla y de la religión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Solo un hombre o también fue Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Realmente es lo que aseveraciones del mismo Jesús en los evangelios? Por eso los fariseos con tanta rabia tomaban piedras en sus manos, porque él decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos fariseos entendían muy bien estas palabras de aquel que decía que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios, y por esta herejía, la línea farisaica, tomaban piedras. Comprender que como un hombre de carne y hueso aseverara ser Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Realmente él solo fue un profeta, un maestro de Israel, como lo llamaron las multitudes, un hacedor de milagros, porque la gente así muchos lo conocen como un hacedor de milagros, como aquel que sana, como aquel que liberta, como aquel que echa fuera a los demonios, pero no logran comprender en sus mentes, y muchos hermanos de esta y de muchas congregaciones comprenden. Eso es algo elemental, radical y absoluto, necesario de poder entender. A su nombre. Gloria a Dios. Es muy esencial comprender esta sencilla, porque es muy sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda como el océano.
el enfoque doctrinal, el fundamento apostólico, todas las cartas paulinas, ¿cierto? Las cartas de Pablo desde Romanos hasta la última carta que él escribe, la cual es la carta pastoral a Tito. Todas las cartas de Juan, tanto su evangelio como sus 3 cartas, ¿cierto? Elementales del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pedro, primera y segunda, el libro de Hebreo, el libro de Judas y Apocalipsis, nos van a revelar solo una cosa, que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es. ¿Cuántos dicen amén? El que ha de venir en las nubes con gloria y autoridad, con muchos ángeles a buscar a su iglesia. Comprender esta verdad es muy necesario, amados hermanos y hermanas de Templo Giovannici. Comprender que Jesús es absoluto, que no fue creado, sino engendrado eternamente por el Padre desde la eternidad pasada. ¿Por qué es tan necesario? Porque si comprendiésemos que solo Jesús es un hombre, un profeta o lo primero de la creación, seríamos igual a nuestros adversarios llamados testigos de Jehová. Nos desviaríamos como los mormones, los santos de los últimos días, caeríamos en doctrinas como los unicitarios que creen que la revelación total de Dios solo se encuentra en la persona de Cristo, comprendiendo e ignorando, aleluya, que la doctrina de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, a pesar de que una pregunta tan sencilla, ¿quién es Jesús?, es más profundo de lo que usted imagina. Confundido las mentes humanas. Carlos Russell, en el año 1890 en adelante, el fundador de los Testigos de Jehová, por mal comprender la Biblia, haciendo traducciones a su pinta y conveniencia, creó un movimiento que hasta el día de hoy a usted todos los domingos en la mañana le pasan a golpear la puerta de su casa. Crean movimientos como Elena de White, la fundadora, que crearon religiones por no comprender esto que yo quiero enseñarle, que Jesús es Dios. El enfoque doctrinal, el fundamento apostólico está sostenido. No creyésemos, mi hermano, que Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo no resucitó. Si Jesucristo no es Dios, Jesús tampoco hay arrebatamiento. De esta doctrina se desprende la columna vertebral de toda nuestra fe. Por eso es tan necesario comprender que el Espíritu nos guía hacia toda la verdad. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Pablo nos va a enseñar en el libro de los Efesios que Jesucristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento edifican los apóstoles y los profetas. Y de ahí se levanta un edificio llamado iglesia. Todo el Nuevo Testamento nos hablará de este Dios hombre. Desde los tiempos apostólicos hubo mucha controversia en cuanto a la persona de Cristo. Esto debido a la mala comprensión de Él, de su enseñanza y de su persona. Yo voy a hacerle un entre paréntesis. Usted lea primera, segunda y tercera de Juan. Juan va a decir siempre, aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este no es de Dios. Por los años del cristianismo se levantó un movimiento de pensadores llamados los agnósticos. ¿De qué? De que Jesús no pudo haber sido carne y hueso, porque ellos comprendían que toda la materia humana, este pellejo, es dado al pecado. En la mente de los agnósticos de que Dios, el que es santo, el que es eterno, el que no tiene principio ni fin, el que creó todas las cosas, los cielos, la tierra, las galaxias, como un formato humano. Para ellos eso era imposible. Dios no podía hacer eso. No podía rebajarse, no podía encuadrarse, tabernaculizarse, tomar forma de hombre. Y decían los agnósticos, es imposible que Dios sea mal, es dada al pecado. Pablo decía, yo batallo continuamente en el libro de Romanos contra el pecado. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Por lo tanto, el pensamiento agnóstico decía, es imposible que Dios se haya hecho hombre, carne y hueso. Tan mandante. Todo lo malo lo asociaban a la materia y todo lo divino a la espiritualidad, a lo que tiene que ver con lo almático y espiritual. Pero sin embargo eso es una herejía, porque Jesucristo sí fue carne y sí fue hueso. Por eso el apóstol Juan va a decir que todo aquel que no confiesa que el Cristo vino en carne, este no es de Dios.
Los testigos de Jehová podemos amarlos y abrazarlos, pero no son hijos de Dios. Los mormones podemos hablar con ellos, pero no son hijos de Dios. Los adventistas no son hijos de Dios, no creen en lo mismo que creemos nosotros. Los adventistas, los unicitarios, los solo Jesús, no son hermanos nuestros. Aleluya. Porque no creen en lo mismo que creemos nosotros. Eso tiene que marcar profundamente en sus corazones. Desde los tiempos apostólicos hubo una controversia tremenda hacia la persona de Cristo. Algo. ¿El sacrificio de Cristo fue suficiente o tengo que hacer algo más? Aunque hoy lo comprendemos, hace más de 2000 años atrás no lo comprendieron algunos poniendo cargas pesadas sobre los hombres. Ahora, ¿qué es lo que me va a llevar a mí a confiar plenamente, absolutamente, con todo de Cristo? En comprender el Evangelio. El comprender las doctrinas elementales, que la ira de Dios debía caer sobre nuestras vidas, pero no cayó sobre nosotros, cayó sobre uno en la cumbre del Calvario. Y Dios derramó toda su ira, su venganza, toda su indignación sobre su Hijo, para que por la fe nosotros, aleluya, tengamos vida eterna en su sacrificio. Y absolutas. Y el apóstol Pedro va a decir que nosotros debemos cumplir en investigar, como lo hizo el mismo Lucas en su evangelio. Él investigó, él puso por escrito. Esa responsabilidad tiene que ser igual en todos nosotros. Gloria a Dios. Es tan crucial que si no se llevara a cabo un estudio profundo, guiado por el Espíritu Santo, y eso es, mi hermano, que aquí nosotros no tomamos este libro por tomarlo solo para hacernos los intelectuales, para aprendernos 2 o 3 textos bíblicos para ir a predicar a la calle. Esto se lee con la guía del Espíritu Santo, se estudia con el poder de Dios, se estudia con la ayuda divina, con la iluminación de su presencia. Esto se estudia, aleluya, de rodillas, con lágrimas, con llanto, en vigilias nocturnas. Esto se estudia para que Dios pueda abrir nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos dicen amén? Él vino y nos ha dado ese entendimiento para conocer al que es verdadero, y ahora estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, quien es verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Eso es una verdad que tiene que convencer. Mi hermano, en Juan capítulo 16 verso 13 al 15: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorifica, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, me tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta pregunta, ¿quién es Jesús?, debiéramos tomarla, ¿sabe cómo? Con mucha seriedad. Antes de venir conversaba con la hermana Alexandra y le decía: de esta pregunta y de la comprensión de quién es Jesús depende la salvación de nuestra alma. Es así de radical y absoluto esto que yo estoy hablando. Si usted no tiene una experiencia, una vivencia, una confrontación, un choque con la persona de Jesucristo, por muy cristiano que sea y porque se sepa todos los coritos que cantamos, si no logra tener una experiencia vívida con su presencia, con su espíritu y una comprensión de quién es Él, usted no es salvo. No es salvo, así de radical y absoluto. Gloria a Dios. La pregunta entonces, a consecuencia de, es esta: ¿cómo yo puedo comprender esta doctrina y que sea una convicción profunda en mí? ¿Quiere que sea una convicción profunda en usted o no? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Comprender esta doctrina de tal manera que sea una convicción pero profunda en nuestros que el Señor nos las enseñó. Primero, la oración. Si yo no tengo una vida de oración, una vida de clamor, una vida de intimidad, me enfrío, me entibio. Escritura. A través del estudio de las Escrituras. El Señor en Juan capítulo 5 verso 39 va a decir: escudriñad las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor está refiriendo estas palabras en Juan capítulo 5, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por eso es tan necesario, si no el Nuevo Testamento habló de Cristo, no. Todo el Antiguo Testamento habló de solo una persona, Jesucristo el Señor.
Y quiero compartir con ustedes, mire, fue tanta la controversia de la persona de Cristo, de que no podían comprender en su mente de cómo en un ser humano al mismo tiempo convergían dos naturalezas, una humana y una divina. No se mezclan, solo se distinguen. Y en el 325 después de Cristo es tanta la controversia en cuanto a esta doctrina que en Nicea, allá en Europa, tiene que levantarse un grupo de obispos para poner en concreto quién es Jesucristo. Y este fue el credo de Nicea en el año 325 hablando de Jesucristo. Mire, yo se lo voy a leer. Preste mucha atención. Habló de la persona de Jesucristo y dijo estas palabras. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por el que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre y por nosotros fue crucificado por sentencia de Poncio Pilato. Y padeció y fue sepultado, resucitado al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá. Desde el año 300 en adelante se hacían estos debates. Usted puede llamarlos intelectuales, pero hablaban de mi Cristo. Hablaban de mi Señor, hablaban de poder explicar esta doctrina tan profunda, porque a veces le hacemos el quita a doctrinas como los testigos de Jehová, no nos sentimos capaces de enfrentarnos con ellos, de los mormones, etcétera, todas las líneas religiosas de este tiempo, porque somos incapaces de defender a nuestro Cristo. ¿Quiere defenderlo usted o no? Para eso, lo primero que necesita es recibir al Espíritu Santo. El diablo ha puesto muchas barreras para no tener una comprensión verdadera de este asunto. Primero, ¿cuál es la herramienta que el diablo ha ocupado este último tiempo? La conformidad de este mundo. El afán, la ansiedad, la pereza, el no puede sociales y todo lo que en esta realidad conlleva. ¿Sabe cómo lo quiere el diablo usted o no? Con el teléfono todo el día en la mano. ¿Sabe cómo lo quieren los demonios? Ya hacen fiesta cuando usted está haciendo cualquier cosa menos buscando a Dios. El diablo lo quiere ver en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, viendo videos, todo el día pegado en esa basura. Y que no tenga un tiempo con Dios, profundizar en la Escritura. Usted, si quiere tener una comprensión profunda de quién es Jesucristo, tiene que pasar tiempo con este libro. Que estas hojas, que estas páginas, mi hermano, que esta tinta puedan sentir sus lágrimas, su gemir, su dolor, por poder comprender esta verdad. ¿Sabe por qué hoy estamos como estamos? Porque se han acabado las lágrimas en los altares. Nuestros ojos están secos, ya no derramamos lágrimas como antiguamente. Estos lugares eran lugares de llanto, estos lugares eran lugares de arrepentimiento, de quebranto, de humillación, de arrepentimiento. Todos caminaban en pos del Cristo de la gloria, como todos aquellos que siguieron a Jesucristo entrando campante a Jerusalén, cuando todos les decían con palmas en las manos, Hosana al Rey en las alturas. Tú y yo no comprendemos al Rey que tenemos, hermano mío. Tú y yo no estamos. ¿Quién es Cristo? Cristo sana, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo sana, liberta a los endemoniados, Cristo hace prodigios y hace milagros, pero nuestra comprensión de Él tiene que ir mucho más allá, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Comprender, amados míos, esta enseñanza es estar cimentados en el fundamento. Porque, según Hechos capítulo 4, verso 11, Jesucristo es la piedra desechada por los constructores, edificadores, que vino a ser la principal piedra del ángulo. Y para hablar de la deidad de Cristo, solo quiero hablar de dos doctrinas elementales, que usted tiene que entenderlas y creerlas con todo su corazón. La primera, ¿cuál es? Es su preexistencia. ¿Qué significa esto, hermano Hernán? Gloria a Dios. Bendito es tu nombre.
que Jesucristo no comenzó a existir cuando nació por María. No. Él es preexistente desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Recuerde que el credo niceno dijo, Jesucristo no fue creado, sino engendrado eternamente del Padre. Porque si nosotros, hermanos míos, creyéramos que Jesucristo, como dicen los testigos de Jehová, que fue lo primero que Dios creó a Jesucristo, seríamos igual que ellos. Pero no somos igual que ellos. Gloria al Señor. La doctrina del Evangelio de Juan es muy rica respaldando esta enseñanza. Solo le voy a citar 3 versos bíblicos hablando de la preexistencia de Jesucristo. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Juan capítulo 17, verso 5. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dios. Hay evidencias bíblicas extraordinarias. Yo le puse solo 3 pasajes, pero hay un montón de esto. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, por ejemplo, yo y el Padre uno somos. Que nos hablan de que Jesucristo no comienza a existir del momento en que nace, desde el vientre de María. Allá en Belén Efrata, según el profeta Miqueas capítulo 5, que un profeta iba a devenir. Sin embargo, el profeta Miqueas también dice que el reino de este que había de venir no tendría ni comienzo y tampoco tendría final, es decir, que sería eterno aquel que nacería. El mismo profeta Isaías da a entender que el Cristo sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Su preexistencia es evidente en toda la Biblia. Cristo no comienza a existir del momento en que nace. Cristo es preexistente. Y toda esta doctrina elemental va a estar justificada no solamente por los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que toda la doctrina apostólica, tanto en las cartas de Pablo, de Juan y de Pedro, hablan de que Jesucristo, antes de ser todo lo creado, Él ya estaba. Gloria a Dios. Voy a compartirles solo 2 pasajes bíblicos. Y lo vimos aquí, Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, no como dicen los testigos de Jehová, lo primero que Dios creó, por eso es el primogénito de la creación. No. Dios, aleluya, puso a su Hijo como el primogénito de toda creación, es decir, a Él le dio la potestad de crear todas las cosas. A su nombre. Gloria. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Gloria. De esta comprensión se desprende, por lo tanto, que Jesús es Dios. Aleluya. Y muchos más de 2 atributos que tienen que ver netamente con la persona y el carácter divino. Jesucristo, porque nosotros entendemos que Dios Padre es creador, ¿sí o no? El Hijo también es creador. El Espíritu Santo también es creador. Ya. Si nosotros, mi hermano, entienda bien esto, le quitásemos algún atributo de esto, tanto al Hijo como al Espíritu, dejarían de ser Dios, porque son atributos intrínsecos de la personalidad de Dios. Si nosotros decimos que el Padre es eterno, hablamos de que el Hijo también es eterno y que el Espíritu es eterno. El Padre es omnipotente, el Hijo también es omnipotente, el Espíritu también es omnipotente. El Padre es omnisciente. Todos estos atributos que son intrínsecos
intrínsecos a la persona de Dios. No se les puede sacar, como a muchos enseñadores herejes enseñan, que cuando Cristo se encarnó, se tabernaculizó, se limitó de alguna manera temporalmente, dejó de ser omnipotente, omnipresente. No, eso es una herejía. Si hablásemos de esa manera, diríamos que Jesús no es Dios, porque todos los atributos de Dios siempre están intrínsecos en esa persona. Aun cuando Jesús era hombre, también era omnipresente, estaba en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque era hombre, también era omnisciente, porque la Biblia nos revela en reiteradas ocasiones de que antes que los hombres hablasen con Él, Él ya sabía lo que había en sus corazones. Él conoce también lo que está en el tuyo. Él conoce tu necesidad, hermano. Él es Dios. Él conoce tu tristeza, tu pena, tu lucha. Todo lo que estás viviendo Él lo conoce porque es Dios. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? De ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios eterno, Dios de Dios, luz de luz. Aleluya, su nombre. Es Dios, mi hermano, glorioso. Comprender que ese Dios eterno un día se tabernaculizó, tuvo 10 deditos, tuvo 2 manos, tuvo 2 pies, tuvo 2 ojitos, y con sus manos anduvo por las polvorientas calles, caminando, haciendo milagros, sanidades, prodigios, dándole vista a los ciegos. El Dios eterno se limitó temporalmente a un cuerpo humano, pero no solo esto, subió a la cumbre para dar la vida por amor a ti. De esta comprensión se desprende, por lo tanto, que Jesús es Dios, es creador. Colosenses capítulo 2, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Jesucristo nació, pero fue engendrado eternamente del Padre. No fue creado, no es creación. Jesucristo no es creación, es creador. Gloria a Dios. Segundo, hablamos de su preexistencia. Tomé tres textos bíblicos del Evangelio de Juan y hablé de 2 textos bíblicos de las cartas paulinas. Pero si usted examina las cartas de Juan y de Pedro, hay un variado versículos que hablan de su deidad. Lo segundo que quiero hablar, lo primero, ¿cuál fue? Su preexistencia. Él, antes de que todo fuese, Él ya era, juntamente con el Padre y el Espíritu. Segundo, no su preexistencia solamente, sino el misterio de su encarnación, su limitación. Y aquí usted se va a gozar conmigo. Jesús tuvo un comienzo en cuanto a su naturaleza humana, pero nunca tuvo un comienzo en cuanto a su naturaleza divina. Él es creador y eterno, sustentador de todo lo creado. Pero este Dios eterno un día se hizo carne. Eso es un misterio muy difícil de explicar. Presta atención en lo que yo le voy a decir. Mire, Jesús fue uno con el Padre y el Espíritu. Sin embargo, en una época de toda la historia de la humanidad, estando en perfecta sincronía, en unidad, en esa comunicación intratrinitaria en la eternidad pasada, antes de que el Hijo se revelara, antes que el Padre lo enviara, se diera a conocer, nos revelara, porque Jesucristo no es solo el Hijo, sino que nos revela todo el ser de Dios. En los tiempos de Cristo, el que lo vio a Él vio a Dios, vio toda su contemplación, su gloria, su omnipresencia. Todo lo que era la persona de Cristo era ver a Dios. Mire qué tremendo. En una eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu, una conversación intratrinitaria ya en los cielos. Pero en un momento de la historia decidió hacerse un barrito, hacerse carne, hacerse hueso, estar sujeto a tiempo, sujeto a dolores, sujeto a sentimientos, sujeto a emociones. Eso se llama humillación. Dios es perfecto. Dios no conoce la materia, Dios no conoce el pecado, Dios es santo y 3 veces santo. Pero en un momento, cuando el tiempo se cumplió de todas las profecías, tomó forma de hombre. Pero me gusta más allá de lo que decimos, lo que el apóstol Pablo va a enseñar en Filipenses capítulo 2. No solo que se hizo hombre, sino que la humanidad fue su envase, pero él tenía otro corazón. ¿Qué corazón tenía? Corazón de siervo. Él no se hizo solo hombre. Él
vino a servir a su creación. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire qué tremendo en su dualidad. A pesar de que es un ser divino, Dios soberano, también fue carne. Y mire estas paradojas. Él, en el Evangelio de Mateo, caminaba polvorientas calles, aleluya. Y en un momento le extendió la mano a las multitudes y le dijo: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y sin embargo, Juan capítulo 4, ¿qué iba? Cansado del camino. En cuanto a su naturaleza divina, Él ofrece descanso a todo aquel que venga a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero en cuanto a su naturaleza humana, también se cansó. Jesús es el pan de vida, que todo hombre que coma de Él será saciado. Cuando tuvo una conversación con la mujer samaritana, le dijo: yo tengo el agua que tú necesitas, yo tengo lo que puede saciar tu corazón. Has tenido 5 maridos y el que tiene aún no te sacia. Yo soy el agua. Si tú me pidieses a mí, yo te daría agua que salta para vida eterna. Pero sin embargo, cuando suba a la cumbre del Calvario, ¿qué dice la Biblia? Que tuvo sed. Porque en cuanto a su naturaleza divina, Él nunca necesitó de nada. Él era la esperanza, el Mesías, el Cristo prometido. Pero en cuanto a su naturaleza humana, Él tuvo sed. Él fue hombre. Por eso es glorioso comprender esto, porque Él nos entiende. Él sabe cuando tenemos problemas, cómo solucionarlos. Cuando tenemos sed, sabe de qué necesidad tenemos. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos desilusiones, cuando a veces estamos aproblemados en nuestra mente, Él también fue hombre. Él no, aleluya, no solo es Dios, Él también fue hombre y nos comprende, nos abraza, nos consuela, nos contrigue con su Espíritu Santo. Y a veces, aunque no hemos sentido solo, ha estado caminando con nosotros. A veces sabe qué es lo que nos pasa, como los caminantes de Maús. Vamos caminando kilómetros y kilómetros y no nos damos cuenta que el Señor va de la mano con nosotros. Y aleluya, en nuestras conversaciones decimos: ¿acaso no era el Cristo el que iba con nosotros? Cuando hablaba Él, ardía nuestro pecho. Pero cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Oh, que no sea tarde para ti, que darte cuenta, aleluya, en esta tarde, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la salvación del hombre. Jesucristo el Señor está aquí para bendecirnos. ¿Cuánto dicen amén? Creció como hombre en edad y estatura, como todos nosotros. Pero sin embargo, Él no tenía principio y no tenía fin. Él es el alfa, el omega. Creció en sabiduría, eso lo dice el Evangelio de Lucas. Cuando lo presentan al templo, crecía en sabiduría, ¿sí o no? Pero el Antiguo Testamento dice que Él es la sabiduría de Dios. Él no necesitaba crecer en sabiduría. Ese es el misterio del Hijo de Dios. Lloró por la muerte de Lázaro, ¿sí o no? Juan capítulo 11. Pero Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué hacía llorando? Porque Él se compadece de nuestras debilidades, hermano. Él nos consuela, Él nos mira como su hermano. Por lo tanto, estoy concluyendo. Poderoso Dios. Después de todo lo que he dicho, yo quiero preguntarte algo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Él está vivo. Gloria a Dios por esos 4 que la tienen claras. Y su encarnación, su vaciamiento, como dice la teología, solo tuvo un propósito. Y este propósito fue el que convirtió mi alma y me enamoró de Él. Un propósito. Él se hizo hombre para llevar muchos hijos a su gloria. En un momento de la eternidad dijo: es que es mucha gloria, Padre mío. Es mucha gloria la que tenemos acá. Yo quiero compartirla con alguien. Yo quiero compartirla con alguien. Yo quiero que esto lo vea Juan, lo vea María. Yo quiero que esto lo vea José. Yo decido: Padre, envíame a mí. Yo los salvo, yo voy. Yo muero por ellos. Y un día en la eternidad, según las profecías de Isaías hasta Malaquías, vino el Cristo según la carta en el cumplimiento del tiempo. Según lo que dijo Abraham, lo que dijo Noé, lo que dijo Moisés. Vino el Cristo, nació en un humilde pesebre, entre guanos, entre estiércoles de bueyes y ovejas. Nació, creció, se desarrolló. A los 8 días fue creció en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Anduvo por las calles de Jerusalén haciendo prodigios y milagros. Participó de la Pascua, de los panes sin levadura, de Pentecostés, de fiesta de los tabernáculos. Pero no solo esto, Él era Dios entre los hombres. Él caminaba dando esperanza.
cuando lo vieron dijeron, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que multiplica los panes y los peces? ¿Quién es este, aleluya, que camina por sobre el mar? ¿Quién es este que a su voz resucita a los muertos? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él es Dios cuando dicen amén. Él es Dios y está aquí. Eso es lo que transforma. Él se encarnó, se vació de todo su poder, de su gloria, de su autoridad. Se limitó temporalmente solo para venir a salvarnos, solo para llevar nuestros pecados, para tomar la cruz, para bañarse de sangre, para dejar que sus manos fuesen traspasadas por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a nosotros, mi hermano, por amor. Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este para ti? Quizás solo un hombre, solo un carpintero, solo un profeta más como lo tienes allá los islámicos. No, para mí Él es Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Creador. Las mismas palabras de Pablo son las de Jeremías. Antes, aleluya, de que tu madre te pusiera nombre, yo ya pensaba en ti, te formé. Él puso tendón, hueso, músculo, venas, arteria en el vientre de tu madre. Él te formó y tuvo tanto amor, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te has amado, que en un momento de la historia nació humildemente, no había lugar en el mesón para Él. Pudo haber nacido en casa de reyes, en palacios de gobernadores importantes de la época, pero sin embargo nació entre animales. Fue humilde, sencillo, porque Él nos enseñó que Él no vino para ser alabado por gloria de hombres, sino por la gloria de su Padre, porque su propósito era ser siervo de todo. Por eso, si tú quieres ser grande en este reino, tienes que ser el esclavo de tu hermano, amarlo, abrazarlo, ser servicial en la casa de Dios. Su encarnación tuvo solo un propósito: venir a salvar a los pecadores. Él es la resurrección y la vida. Por eso decimos que solo Cristo salva. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, siendo Dios, no tuvo problema para sentarse con la prostituta, con la ramera. No tuvo problema para sentarse con una mujer en un pozo a las 12 del día que había tenido 5 maridos. Él no tenía problema con sentarse con cojos, con mancos, con paralíticos. No tenía problema. Él, siendo Dios, se vació de su gloria para venir a darnos vida. Por eso en su pobreza todo aquel que cree en Él es enriquecido. Pero tampoco tenía problemas para conversar con Herodes, con Poncio Pilato, con Anás, con Caifás, con los hombres prominentes, ni visitar las casas de los fariseos y saduceos. Porque Jesucristo vino a salvar al hombre. Jesucristo vino a salvarnos, mis hermanos. Y todo aquel que lo confiesa con sus labios, entonces tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Póngase de pie. La verdad es que es muy breve el tiempo para poder analizar cada uno de los puntos que refiere a la doctrina de la deidad de Cristo. Sin embargo, en Mateo capítulo 27, verso 54, un centurión romano a los pies del Calvario nos dio la respuesta. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto cuando él estaba crucificado y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que nos guíe con su espíritu para comprender esta verdad. Amén. Amén. Primera de 16. Manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Indiscutiblemente grande es este misterio. Podemos llegar a tener una comprensión de doctrinas como esta, amén. Pero sin embargo, contemplemos como un día lo dijo Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto
Se hizo palpable, lo pudieron tocar. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es eterno. Ni todo el universo puede contenerlo a Él. Y un día se hizo palpable. Se pudo tocar, lo abrazaron. Juan se recostó en su pecho. Sí, aleluya. El sol, la luna, las galaxias. Hermano, investigue toda la profundidad del universo. Y Dios está fuera de eso. Y un día se hizo palpable. Sus manos fueron traspasadas. Sus pies fueron traspasados. Indiscutiblemente, dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto. Acuérdese, hermano, volverá en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él volverá a buscarnos. Oramos al Señor. Amén, Señor. Padre, te damos mucho.